Listo. Guten Abend. Können Sie den Schirm sehen? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Ya o nein? ¿Ya? Está gut. Listo. El día de hoy vamos a ver algo que es las das Sätze als Prepositional Ergänzung. Las oraciones con das como complemento preposicional. Lo del preposicional Ergänzung lo vimos esta semana, que era cuando algunos verbos requerían de la compañía de una preposición y esa preposición usualmente pertenecía a un caso de declinación particular. Bueno, pues vamos a ver algo relacionado con eso y con las oraciones con das. ¿Qué son las oraciones con das? Son oraciones que utilizan esta conjunción das que uh, digamos, al inicio utilizan esta conjunción como inicio de una oración subordinada, que nos va a dar información adicional de la oración principal. ¿Qué significa das? Significa que. Entonces, por ejemplo, la oración que utilicé al iniciar la clase, ich glaube, dass jetzt, perdón, ich glaube, dass wir jetzt anfangen können. Creo que ahora podemos comenzar. O yo creo que ahora podemos comenzar, tratando de traducirlo un poco más literal. Entonces, cualquier oración que vayamos a decir, yo creo que tal cosa, o yo quiero que, o él dice que, o me alegra que, lo que vaya después del das es una oración subordinada. Listo. Bueno, claro, digamos lo del das. Ahora, ¿cómo así que como complemento preposicional? Bueno, usualmente el complemento preposicional, o lo que va después de la preposición en una oración principal, normalmente es un pronombre, un nombre o un nombre. Entonces miremos estos ejemplos. Ich interessiere mich, ich interessiere mich für dich. Perdón, la leí mal. Ich interessiere mich nur für dich. Yo me intereso solo por ti. Petra interessiert sich nur für Petra. Petra se interesa solo por Petra. Holga interessiert sich nur für schnelle Autos. Entonces, lo que va después de la preposición usualmente es un pronombre personal, un nombre o un sustantivo, como en estos ejemplos. Cuando yo utilizo una oración con das como complemento preposicional, es como si utilizara una oración completa de la misma forma en la que utilizo un nombre, un pronombre o un sustantivo. In einem Das-Satz als präpositionale Ergänzung ist die präpositionale Ergänzung kein Nomen. En una oración con das como complemento preposicional, el complemento preposicional no es ningún nombre, sondern ein Nebensatz, sino una oración subordinada, der mit der Konjunktion das eingeleitet wird, que se inicia con la conjunción das. Entonces, en una oración normal, una oración principal con complemento preposicional, usualmente lo que va después de la preposición, ya sabemos, es un nombre, un sustantivo o un pronombre. En este caso, lo que irá después de la preposición será una oración subordinada que inicia con la conjunción das. Para construir ese tipo de oraciones tenemos que tener en cuenta algo, que la preposición no puede estar sola. No puedo decir simplemente ich freue mich über, dass du die Prüfung bestanden hast. Me alegro que hayas aplicado la prueba. No, tenemos que utilizarla con esta partícula o con este prefijo da.
da con la R si la preposición que sigue empieza con vocal. Si la preposición que sigue no empieza con vocal, entonces simplemente ponemos da. Por ejemplo, en damit. Pero estas que inician con vocal, como dar yuva o dar auf, requieren la R. Entonces, ¿cómo construimos la oración en la que hay un complemento preposicional y utilizamos la conjunción das de la siguiente forma? Miremos los ejemplos. Ich freue mich darüber, dass du die Prüfung bestanden hast. Me alegro de aquello de que tú hayas presentado la prueba. Wir verlassen uns darauf, dass ihr uns helft. Nosotros nos dejamos que vosotros nos presten ayuda o nos ayudéis. Algo así. Achte bitte darauf, dass du dich nicht schmutzig machst. Entschuldigung. Achte bitte darauf, dass du dich nicht schmutzig machst. Pon atención que no te ensucies. O fíjate de que no te ensucies. Entonces, ¿cómo se construye? Con una oración principal y luego una oración subordinada con la conjunción das. Antes de la oración subordinada, vamos a terminar la oración con una preposición. Por eso es el preposicional Ergänzung. Pero la preposición no va a estar sola. Va a estar con este prefijo, con el da o con el dar, dependiendo de la preposición que utilicemos. Obviamente, el caso depende de la preposición que utilicemos y el verbo pues, que estemos utilizando. Ahí sabremos si es dativo o acusativo. Obviamente lo referente a la primera parte, a la oración principal. Ya el resto es una oración subordinada y depende de los verbos de la oración subordinada. Así que si acá hay acusativo, no quiere decir que después del das haya acusativo. Acá también hay acusativo, no quiere decir, o dativo, no quiere decir que después vaya a haber dativo o acusativo. O sea, el caso de la oración principal no determina el caso de la oración subordinada. Listo. Haben Sie Fragen darüber? ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Cómo sabemos cuándo le tenemos que colocar o sea, mejor dicho, siempre que tenemos das, se le coloca esa preposición antes del das? No, no, hay oraciones con das que no requieren del preposicional Ergänzung. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente, lo que vimos el lunes del preposicional Ergänzung, lo que va después de la preposición, usualmente es un nombre, un sustantivo, pero cuando no queremos que lo que vaya después de eso sea una sola palabra, un sustantivo, un nombre, un pronombre, sino una oración completa, entonces ahí sí debemos utilizar eso. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando estamos utilizando verbos que requieren de un complemento preposicional. Si no requiere de eso, si no es un verbo de aquellos que requieren el complemento preposicional, no es necesario. Podemos simplemente poner el das sin antes poner, por ejemplo, el darüber. Construimos la oración con das normalita. Danke für die Frage, Tatiana. Gracias por la pregunta. ¿Está claro? ¿Es claro? ¿Sí, Tatiana? ¿Y los demás? Ya. Listo. Bueno, entonces acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, con Yuba, con Darauf. Bueno, vamos a ver ejemplos. Los más comunes para construir esto son con las preposiciones Yuba, con la preposición auf
y con la preposición mit. Pueden darse otros casos, pero son más bien extraños. Entonces miremos el ejemplo. Tenemos el verbo ärgern, molestarse. Es un verbo reflexivo. Cuando encuentre en un diccionario o en cualquier lista de verbos el sig antes del verbo, eso nos está indicando, ese sig nos está indicando que el verbo es verbo reflexivo. No quiere decir, porque alguien me preguntó en una clase una vez, que el verbo se lee así. Entonces fue muy chistoso porque conjugó todo esto como si el verbo fuera sig ergen. No, no, no. El sig es algo separado acá. Ya sabemos, sig es un pronombre reflexivo de la tercera persona. Acá lo único que está haciendo es indicándonos que el verbo es un verbo reflexivo. Entonces, cuando encuentren ese sig o una s antes de un verbo en un diccionario, lo que les están indicando es que ese verbo es verbo reflexivo y por lo tanto, cuando lo utilicen, deberán utilizarlo con un pronombre reflexivo. Entonces tenemos el verbo ärgern, molestarse. Y ese verbo tiene un complemento preposicional. ¿Cuál preposición lo complementa? Über. Y va en acusativo. Entonces, si quisiéramos hacer una pregunta, la pregunta sería, ¿Worüber ärgerst du dich manchmal? Eh, digamos, ¿qué te molesta a ti en ocasiones o a veces? Disculpen, acá aceptó a Mirna y a Carlos. Listo. Entonces, íbamos acá en este ejemplo. Worüber ärgerst du dich manchmal? Eh, ¿Qué te molesta a ti en ocasiones? Ich ärgere mich täglich darüber. Eh, Me molesta diariamente que dass meine Kollege so faul ist. Que mi colega es muy perezoso. Entonces, miren, acá estamos utilizando el über con este prefijo, con el prefijo da, que es lo que se utiliza cuando el complemento preposicional es una das Satz o una oración con das. Pero, por ejemplo, podríamos construir esa oración sin esto, salvo que entonces ya no podríamos utilizar una oración subordinada después, sino solamente una oración principal. Carlos y Mirna, no se asusten, ya termino este ejemplo acá y les cuento de qué estamos hablando hoy. Listo. Entonces podemos construir también esa oración sin necesidad de esta preposición con este prefijo. Ich ärgere mich täglich über die Faulheit meines Kollegen. Yo me molesto todos los días o diariamente por la pereza de mi colega. También se puede hacer la pregunta con este prefijo. Es menos común que con el bo. Es muy raro realmente que se pregunte así, pero también puede hacerse. Darüber ärgerst du dich? ¿De qué te molestas? Über seine Faulheit ärgerst du dich? ¿Te molestas con su pereza? Listo. Pero esta oración principal es la que tenemos que ponerle cuidado. Es la que utiliza la das Satz como complemento preposicional. Listo, ahora sí. Y acá utilizamos entonces el acusativo con la preposición über y el verbo ärgern. Listo, ahora sí, Carlos y Mirna, el tema de hoy es das Sätze als prepositionale Ergänzung. ¿Qué es eso? Las oraciones que tienen el das
y que se utilizan en el complemento preposicional. Entonces, como recordamos la clase de esta semana del complemento preposicional, hay algunos verbos que van acompañados de algunas preposiciones, que deben ir acompañados de esas preposiciones, y esas preposiciones muchas veces nos indican en qué caso de declinación debe utilizarse esa oración, sea dativo, sea acusativo, listo. Lo que pasa es que ¿sí? Viste. Lo que pasa es que, por lo general, eh, después de la preposición en una oración principal, de estos preposicionales Ergänzung, lo que va después de la preposición usualmente es un pronombre, un nombre o un sustantivo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, en lugar de querer poner un sustantivo, un nombre o un pronombre después de la preposición, queremos poner una oración completa? Entonces, esa oración completa no puede ser una oración principal, sino que tiene que ser una oración subordinada. Y esa oración subordinada va a aparecer con la conjunción das al principio. Entonces, ¿y qué pasa? Además de que tiene la conjunción das al principio, la oración subordinada que va después de la preposición no se pone normalita, no se pone sola. Por ejemplo, acá, ich freue mich darüber. Yo no podría decir ich freue mich über y luego el das y el resto de la oración. Tengo, para este caso, y por eso es un tema especial, que poner el prefijo da. Da si la preposición empieza con una consonante, dar si la preposición empieza con una vocal. Entonces, darüber, por ejemplo, pero si fuera con mit, por poner otra proposición como ejemplo, sería damit. Listo, entonces les estaba mostrando cómo se construye una oración principal que termine con la preposición, con este prefijo, y luego la oración subordinada que empieza con la conjunción das. ¿Qué significa la conjunción das? ¿Qué? Entonces les estaba mostrando ejemplos de los casos más usados. Las preposiciones más usadas para este tipo de complemento son las preposiciones über que acabamos de ver. Y bueno, ahora sí seguimos la clase. El siguiente caso es la preposición auf. Bueno, antes de eso, esto que les acabo de mostrar del über, ¿tienen preguntas? ¿Haben Sie Fragen? Nein, danke. Nein, bitte. Entonces, bueno, pasemos al otro caso. El otro caso más usado es el auf. Por ejemplo, en este verbo, verlassen, dejar o abandonar. Muchas veces simplemente quiere decir como dejar que algo pase o dejar que algo ocurra, pero a veces también significa abandonar, dejar algo tirado, dejar algo abandonado. También es un verbo reflexivo y en este caso se utiliza con el acusativo. Entonces miremos esta pregunta. Worauf kann man, perdón, quedó pegado. Worauf kann man dich heute noch verlassen? Algo así como, ¿qué se puede dejar hoy? Algo así. ¿Qué se puede dejar hoy? Entonces miremos, va a quedar más claro con la respuesta. Du kannst dich darauf verlassen, dass dir deine Freunde helfen. Tú te puedes dejar, o tú puedes dejar, en este caso en español no vendría a ser un verbo reflexivo, tú te puedes dejar, o tú puedes dejar que tus amigos te ayuden. Tú puedes dejar que tus amigos te ayuden. Entonces, nuevamente, no aparece aquí la preposición sola, auf. No decimos du kannst dich auf verlassen. Bueno, porque no aparece aquí la preposición justo antes de la oración subordinada que empieza con das. Les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no aparece la preposición
justo antes de la oración subordinada. Weil wir haben einen Modal Verb. Ya, sehr gut. Porque tenemos un verbo modal. Entonces, como es una oración principal, lo que está antes, obviamente si hay un verbo modal, el otro verbo no puede estar de penúltimo, tiene que estar de último. Entonces, en esos casos, no podemos poner, como es normal, la preposición de última, sino de penúltima. Du kannst dich darauf verlassen, dass dir deine Freunde helfen. Lo que les decía, en este caso, por ejemplo, la oración principal con la preposición auf, esto está aquí en acusativo, pero en la oración subordinada utilizamos el dativo. Entonces, lo que les decía, la oración principal no determina, el caso de la oración principal no determina el caso de la oración subordinada. ¿Por qué aquí está en dativo? Por el verbo helfen. El verbo helfen es un verbo que tiene un complemento en dativo. Entonces, por eso utilizamos acá pronombre personal en dativo. Lo que les decía, obviamente podemos construir la oración de esta forma o podemos construirla sin necesidad de esto, sin necesidad de la oración subordinada y sin necesidad del prefijo antes de la preposición. Podemos decir simplemente, du kannst dich auf die Hilfe deiner Freunde verlassen. Tú te puedes dejar de la ayuda de tus amigos, o algo así, como tú puedes dejar la ayuda de tus amigos, no refiriéndose a dejar, abandonar la ayuda de sus amigos, a no aceptarla, sino justamente aceptarla. Digamos, obviamente, traducir esta oración literalmente al español no tiene mucho sentido porque nosotros no lo utilizamos de esa manera, pero es correcto decirlo en alemán. Dejarse de la ayuda de los amigos sería algo así como permitir que los amigos lo ayuden. Listo, miremos este otro caso. Natürlich kann ich mich darauf verlassen, dass mir geholfen wird. Naturalmente, me puedo dejar que que me sea ayudado, o algo así, o que sea ayudado. Sí, estas oraciones usualmente no pueden traducirse literalmente. Lo hago a veces como para que miren la estructura, pero pues obviamente si traduzco literalmente cometería un error. Entonces, esto dice más bien como naturalmente puedo dejar que puedo dejarme ser ayudado, algo así. Natürlich kann ich mich auf die Hilfe meiner Freunde verlassen. Bueno, es la misma oración que vimos anteriormente. Bueno, les termino de contar esto y ya les digo otra cosa que se me olvidó mencionarles. Rechnen, contar, no es un verbo reflexivo. Contar, con, es la preposición que debe acompañar a este verbo. Y va en dativo, obviamente por la preposición mit, que siempre va acompañada del dativo. Vamos a ver los ejemplos. Womit muss am Wochenende gerechnet werden? ¿Con qué se debe contar? O más bien, ¿con qué debe ser contado el fin de semana? ¿Qué se puede esperar del fin de semana? Sería una traducción menos literal, pero más precisa para lo que se quiere decir. Natürlich muss am Wochenende damit gerechnet werden, dass es regnet. Naturalmente, se debe contar el fin de semana con que llueva. Entonces, nuevamente, acá el damit, ¿por qué no está al final? Porque estamos en una oración principal y tenemos que dejar, en este caso, ya tenemos un verbo modal en la segunda posición, los otros verbos
deben estar al final. Esto está, como ya se dieron cuenta, en pasivo. Mm, y después la oración con el das. Digamos otra vez este ejemplo que muestra que podemos construirla sin necesidad de esto. Natürlich muss am Wochenende mit Regen gerechnet werden. Si lo notan, cuando nosotros pasamos de esta oración a esta, no estamos haciendo referencia a personas, sino a cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque este tipo de oraciones con las oraciones con el das como complemento preposicional solamente se pueden utilizar cuando hacemos referencia a cosas, no a personas. Entonces, mire que cuando nosotros transformamos estas oraciones sin esto, no nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los amigos, sino a la ayuda. No nos estamos refiriendo, acá, por ejemplo, nos estamos refiriendo es a la lluvia. En el caso anterior, acá, no nos estamos refiriendo al colega, sino a su pereza. Entonces, como estamos haciendo referencia a cosas, sí podemos utilizar esta expresión, por ejemplo, dariuba, o darauf, o damit. Si fueran personas, no podríamos hacer eso. Y no podríamos construir las oraciones con el das, sino construir una oración diferente. Miremos las últimas oraciones que nos sirven de ejemplo con esto. Damit muss man in Deutschland immer rechnen. Con eso se debe contar siempre en Alemania. Con eso se debe contar siempre en Alemania. Mit Regen muss man in Deutschland immer rechnen. Con la lluvia se debe contar siempre en Alemania. Siempre llueve. Listo. Bueno, supongo que esto fue un poquito enredado, así que haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? Ja, Lehrer, ich habe eine Frage. Ja, Edinson, frag mich bitte. Wie müssen wir Mira, ¿dijiste ven? Para decir cuándo, no, es van. no sé cómo decirlo, pero ¿cómo hacemos nosotros para aprender, digamos, con qué preposición debe de ir cada verbo o debemos aprender, ¿no? El verbo más la preposición? Yo les mandé a ustedes una lista. En esa lista están, toca aprendérselos de memoria. En esa listica, Ok. una lista de 4 páginas. En esas páginas están los verbos que tienen preposicional ergänzung. Y sale entonces el verbo, sale si es reflexivo o no, sale con la preposición y sale el caso, si es acusativo, dativo o algunos verbos, recuerden, pueden ir con los dos casos. Y algunos verbos tienen más de una preposición, como vimos en la clase del lunes. Entonces sí, la única forma es, no, pues aprendiéndoselo. Y ahí está la listica que les mandé. Ok, danke. Vite. ¿Sí, Tatiana? Ya me da pena preguntar, pregunto mucho. No, pero está muy bien porque tú siempre que preguntas das pie a algo que se me olvidó o algo así, entonces tus preguntas son muy valiosas. Ah, bueno. Yo quería saber si, digamos, siempre las preposiciones, por ejemplo, yuva van con acusativo o auf, y el resto de la oración pasaría a ser acusativa. O sea, digamos, por ejemplo, la de ergen, ¿La yuva de qué? más acusativo. ¿La de qué, La perdón? primera, el primer ejemplo, la Sí, que la dice Ärger, sí, es, está acá. Worüber ärgerst du dich manchmal? Ich ärgere mich täglich darüber. Sí. esa.
digamos, por ejemplo, ahí tú dices que ese verbo va con yuva y es acusativo. Entonces la pregunta mía es, ¿el resto de la oración después del das es acusativa? No, eso es lo que yo les estaba diciendo ahorita, que acá recordemos tenemos dos oraciones, una oración principal y una oración subordinada. La oración principal no determina el caso de declinación de la oración subordinada. No quiere decir que por acá, por ejemplo, porque igual las oraciones, muchas veces no toda la oración es en acusativo o toda la oración es en dativo, por lo general nunca es así, solamente es una parte de la oración. Entonces, digamos, si acá después de esto no fuera una oración subordinada, sino que después del iuba fuera algo más, sí, ahí sí estaría el acusativo. Pero como acá, digamos, se termina la oración principal y comienza otra oración, eso son ya dos cosas independientes, que no, esto no debe determinar el caso de declinación de esta segunda parte de la oración subordinada. ¿Sí? O sea que en este caso el acusativo sería como imaginario ahí, porque, o Porque sea, no hay si nada, después, sí, sí, no hay porque nada no hay después del nada. iuba. Exacto. Ah, O sea, en el caso de que hubiese algo después del IUA, ya sabemos que irían acusativo. ok. Pero como no hay nada, pues sí, es lo que tú dices, es un acusativo imaginario. Ok, vielen Dank. ¿Viste? Obviamente, miren que en esta oración sí se utiliza el acusativo, pero no por la preposición, porque después de la preposición no hay nada, sino porque por el verbo ergen, que es un verbo que va acompañado o que, digamos, tiene un complemento en acusativo. Entonces, por eso el pronombre reflexivo no va en dativo, sino que va en acusativo. Pero esto se debe al verbo, no a la preposición. Y como no hay nada después de la preposición, sí, lo que dice Tatiana, es como si el acusativo aquí fuera imaginario, porque pues sí, acá termina ya hasta el Dariuba termina la oración. Ya después del das, eso es otra oración independiente. O sea, es subordinada en el sentido de que para que le encontremos el sentido depende de la oración principal, pero la oración principal no determina ni casos de declinación ni nada de la oración subordinada. ¿Sí? Haben Sie Fragen? Eine andere Frage? Alles klar, sehr gut. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que lamentablemente no tiene que ver con esto. Pues tiene que ver en parte, pero no completamente. Acá tenemos oraciones que van con das, sin esa estructura extraña que les acabo de mostrar, solamente con das. Entonces lo que debemos hacer es que acá nos dicen una oración. Aquí pena me faltó ponerle los puntos al final. Ah, tenemos una oración y esa es la oración que debe ir como una oración subordinada después del das. Entonces, básicamente vamos a construir 5 oraciones subordinadas y ya, terminamos el día de hoy. Entonces vamos con la primera. Ah, si vais das, acá es el set, pero no tenía el set en ese momento a mano, entonces imaginen que esas dos S es un set. Perdón, la primera oración. Vokabeln muss man lernen. Se debe aprender el vocabulario. Entonces, esto es lo que debe ir acá como oración subordinada. Entonces, si vais, ella sabe que esto, ¿cómo sería esa primera oración? ¿Cómo estaría construida? Sie weiß, dass man Vokabeln lernen muss. Sehr gut. Das man Vokabeln. Sie weiß, dass man Vokabeln lernen. Lernen muss. Sehr gut. Como es una oración subordinada, el verbo modal debe ir al final, conjugado. Listo. Vamos al segundo ejemplo. Peter und Angela haben ein Haus gebaut. Peter y Angela
Ángela han construido una casa. Er sagt das, él dice que, ¿cómo sería esta oración? Como una oración subordinada después del das. Sagt das ¿Sí? Peter und Angela ein Haus gebaut haben? Ja. Ein Haus gebaut, sehr gut. Ein Haus, ay, perdón, Entschuldigung, gebaut haben. Er sagt, dass Peter und Angela ein Haus gebaut haben. Sehr gut. Listo, la tercera. Es wird gleich regnen. Lloverá. Lloverá de igual forma o algo así. Das es gleich regnen wird. Ich bin sicher, dass was, Carlos? Ich will dir Es gleich es gleich regnen wird. sehr gut. Ich bin sicher, dass es gleich regnen wird. Listo. La cuarta. Wir können uns bald wieder in München treffen. Nos podríamos encontrar pronto de nuevo en München. En Múnich. Ich freue mich, me alegro que, ¿cómo sería esta oración? Como una oración subordinada. Dass wir uns Dass wir uns bald wieder in München bald wieder in München treffen können. sehr gut. Listo. Vamos a las 5. Ihr habt nicht gewonnen. Vosotros no habéis ganado. Es tut uns leid, es una pena que, o es una pena no, más bien es como, lo lamentamos que, ¿cómo sería esa oración? Como una oración subordinada. Es tut uns leid, dass Dass ihr nicht gewonnen habt. ihr wie bitte? Dass ihr was? Ihr nicht gewonnen habt. Sehr gut. Dass ihr nicht gewonnen habt. Tut uns leid, dass ihr nicht gewonnen habt. Lo lamentamos que vosotros no hay, ¿cómo se puede? Maldito vosotros, no sé conjugarlo en español. Bueno, que ustedes no hayan ganado la prueba. No hayan ganado. Pero con vosotros, ustedes lo conjugarán mejor. Lo sé conjugar en alemán, pero en español no. ¿Vosotros no ganaréis la prueba? No porque es pasado. Habéis Ah, ganado. ok. Nosotros lamentamos que vosotros no habéis ganado. No sé. No hayáis ganado. Gracias, Luisa. Eso. Listo. Ahora les pregunto. Vamos a ir oración por oración. Si acá hubiese un complemento preposicional, pues no lo hay, ¿cierto? Pero si lo hubiese, podríamos utilizar una das Satz. ¿Por qué les pregunto esto? Porque recuerden que la das Satz, la das Sätze, las oraciones con das, cuando hay complemento preposicional, se pueden utilizar solamente cuando pasa algo. ¿Cuándo pasa qué? Se los dije ahorita. Que solo para cosas. Exacto. Entonces, suponiendo
que esta oración tuviese un verbo con un complemento preposicional, podríamos utilizar lo que aprendimos anteriormente, es decir, esa estructura en donde hubiéramos dicho, por ejemplo, dar yuva, das, ¿sí o no? ¿Nine? Varum, ¿por qué? ¿A qué hace referencia esa oración? Vocabel. If Exacto. ya. Entonces sí lo podemos hacer. Gracias, Hernán. Si ese verbo por casualidad hubiera tenido un complemento preposicional, si hubiésemos podido construir la oración, porque se está haciendo referencia es al vocabulario, que en este sentido se cuenta como una cosa. Entonces, listo, no, simplemente les preguntaba esa, tengan en cuenta eso, solamente podemos construir esas das Sätze cuando hay complemento preposicional, cuando nos estamos refiriendo a cosas y no a personas. En ese caso, por ejemplo, en este primer ejemplo, si el verbo hubiese tenido un complemento preposicional, hubiésemos perfectamente podido utilizar el das y antes, por ejemplo, el dar yuvar o la preposición que fuese. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? A ver si hay nada Además de de la, Frank. Sí, además de la, además de la lista que tú nos das, digamos, por ejemplo, si uno utiliza cualquier otro verbo que no esté dentro de la lista, ¿cómo hace uno, pues, como en el lenguaje normal para averiguar que tiene esa preposición, pues, auf, uva, o sea, alguna página o algo donde no, o uno... sea, en esa tablita que les mostré, ahí están los verbos que tienen esas preposiciones, o sea, que deben ir con esas preposiciones. Caso contrario, pues tú lo que puedes hacer es simplemente utilizar otro verbo que no esté en la lista y como no tiene un complemento preposicional, tú tienes la libertad de, pues en una oración con ese verbo, utilizar otra preposición, cualquier preposición, dependiendo de lo que vayas a hablar. No estás limitada a una preposición. Lo que esta tablita les está mostrando es que hay algunos verbos que se limitan a una preposición, es decir, que deben estar acompañados siempre de esa preposición y no de otra. Ah, ok. O sea, no todos los verbos siempre tienen alguna preposición fija. No, no todos los verbos. Tú puedes decir, por ejemplo, hija dice Tatiana, ¿y ahí qué preposición utilizaste? Ninguna. Yo me llamo Tatiana. No necesitaste utilizar ninguna preposición. Ah, ok. Danke. ¿Viste? Bueno, wenn es keine Fragen mehr gibt, können wir enden. Si no hay ninguna pregunta más, podemos terminar. Sí, Carlos. Ja, danke. Ah, ja, ¿viste? Auf Wiedersehen und bis morgen. Tschüss. 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 Ah, qué tonto yo. Dejé